sasindia qipana sapqin yaraki watunka katampeja pesca hype o pacharakin. Faltan 10 minutos para 5 de la tarde. Girata Pedro, Asque Pujipan, Kamisaki, hasta Hueñan. Yo pagar sama hermano Freddy, como cosoman dialogando, hasta siempre pina agradezco. Como aquí pa tunka provincia con Caujanes estas que toca radio Sangraviel y con Garcius pagar actua Culiacana Gilanak hasta abajo no se está recpechado. Y na Jotawait Pio como siempre viene Jotawait como más que está muy irja maraki, ¿no? Entonces na Jotawait va hermano Freddy. Masuro tjan apasin wama debate ka Santa Cruzan. Ya. Ukata Jotawait abisaja está ventano radio canal tu ka este pajan ko na redes sociales hay que tener interact no canal televisión que tocat directo tanao que tenía una este carácter. Entonces he visto también y realmente a veces cuando es una persona nueva o es que recién a la primera vez a la política uno pisa y saltan ya otros corruptos cuando hablamos de corrupción, de todo eso, ¿no ve? La mala justicia. Y aquellos que no les gusta, pues ya rápido saltan, porque no les gusta, porque les gusta corrompirse, la justicia, en todo eso, economía, les gusta, ¿no? La plata, les gusta. Entonces, a esas personas nunca les va a gustar la verdad, hermano Fred. Entonces, eso es lo que yo puedo seguir. Ayer he visto, entonces he analizado. Entonces, siempre no les va a gustar, porque las verdades, ahora este candidato a vicepresidente, les ha dicho, me estoy refiriendo al capitán, ¿no? Entonces él les dice la verdad a tal JP Velasco. Y él no quiere reconocer, ¿no? Ya anteriores creo que nos ha dicho de todo, collas, de que esto, todo, y el insulto viene y discriminación totalmente de este vicepresidente del Toto Quiroga. Entonces, cuando se le dice ayer, y él no quiere responder, no quiere tampoco ni disculparse, nada, entonces y así es esa clase, cuando nunca jamás va a poder reconocer esos errores, porque él es todo, él es realmente el que sabe, y así que nadie puede doblarle a él. Entonces, de esa manera, este señor Velázquez he visto, y yo sé que el capitán está yendo más adelante, por lo menos tiene una conciencia, para mí, hermano Félix, hermano Freddy, conciencia patriótica, de alguna manera él siempre está, ojalá en este país, y todo ha dicho, en este país la corrupción, la justicia, la economía, y todo aquello la educación, esas cositas nos está faltando mejorar. No, eso nos está a lo peor está yendo. Entonces, esas son las cosas que ahorita en Bolivia hay que solucionar. Eso es la parte más fundamental para mí, quizás. Entonces, lo que él le dice está bien, entonces ojalá hasta el Congreso entran, salen, hacen lo que quieren, ya no hay que modificar ese el trabajo del Congreso, todo eso creo que ha tocado también, todo eso, yo pienso que está bien nomás. Entonces hay otros que no les gusta, y ese señor Velázquez le apoyaba, no, está bien, estoy de acuerdo, dice, lo mismo nomás creo que lo seguía. Entonces yo pienso que esas cositas, a veces siempre va a haber, hermano Freddy, el odio. Anterior semana, por ejemplo, usted haya visto, ¿no? Había 80 años a cumplir la Organización de Naciones Unidas. Entonces había una reunión, creo, todos los presidentes del mundo han ido. En ese momento, por eso, hermano Freddy, yo pienso, siempre va a haber el odio, ¿no? Y cuando entra el presidente de Israel, ya toma la posición, ya tiene que hablar, toditos han abandonado, ¿no? Entonces, ¿qué significa para mí eso? El odio a un país, no quiere escuchar las verdades. ¿Ve? Esa gente siempre va a ser, yo nomás el que hablo es la verdad, pero la verdad de los verdades nunca no les va a gustar, hermano Freddy. Entonces, eso yo he visto también. Entonces el mundo está así, nunca jamás va a querer la verdad, no. Entonces ahí he visto realmente, entonces entonces ¿en qué mundo estamos entonces? Pensé que esos de la UNO eran pues unos caballeros letrados que podían defender a cada país. Para eso está pues, ¿no ve? La Organización de Naciones Unidas, gracias, para defender a los países pequeños o grandes, lo que sea, pero no, todo lo contrario. Entonces estamos en ese tiempo, mi querido hermano Freddy, entonces yo pienso que siga nomás el capitán con su política. Yo también ya
mi candidato no está, siempre digo mi candidato no está, pero yo tengo que decidir, porque también yo tengo derecho como ciudadano, parte del gobierno soy, así, con de la Constitución, todo eso. Entonces mi voto tiene que ser para él nomás también. Ya estamos a la próxima semana, claro. El 19 de octubre. 19. No, ya falta casi una semana nomás, ya, sí, una semana y más, ¿no? Nomás, sí. Bueno, pues hermano Pedro, es un gusto, Walik Halani Waitaja, Purtaniquita. Ya, hermano. Ajá. Entonces, hermano Freddy, entonces, a ver, ¿cómo era que eso es verdad, la corrupción? Y ayer mismo, antes de ayer, dijo estos señores realmente se van a aumentar porque son de cuello, de corbatudos, no van a querer ganar 20 mil, creo que están ganando 23.000 ahorita, ¿no? Y seguramente cuando ellos entren van a decir, no, pues yo no voy a trabajar por este 23, no, tiene que ser más. Así, y el saliente, una diputada tarijeña dijo, ahora ya que estamos saliendo en la Cámara, dijo, señor presidente, ahora tenemos que tener otro nuevo celular, queremos un celular, sabemos que nunca más vamos a volver, entonces tenemos que tener eso, dijo, mira, descaradamente esta señora. Y así nomás es, imagínate, no han trabajado nada, pero quiere ahora otro celular, y cuando tenían beneficios, de cualquier cantidad de beneficios tienen ellos, ¿no ve? Entonces, miran, y así están contentos, imagínate. Entonces, yo pienso, el nuevo que va a entrar va a ser así, listo, no quiero trabajar por esta miseria, sino que aumente, y se van a aumentar. Ellos van a querer ganar siempre. Entonces, y nosotros... Espero que no sea así, ¿no? Ojalá que realmente no sea. Eso es mi preocupación. Por eso, a veces, hermanos, en este momento la alcaldía y la gobernación deben estar ya queriendo ganar, y porque nunca más van a volver, y debe ser la corrupción terrible. Está campeando la corrupción, mi querido Freddy. Así yo veo, ¿no? Como estoy siempre aquí, yo veo todas esas cosas. Entonces, muy lamentable que nuestro país sea, pero ojalá con otro que mejore realmente. Eso es lo que queremos, ¿no? Sí. La mejora más que todo de nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, Walikilata Pedro Purtaniwait. Ya, gracias, hermano. Waliki, Waliki Hayu Kamata Hilata Pedro Hayu Pamperos Kip Oraktan Hayu Ka Amuit Awinaka Lup Awinaka. Kaukaniu Kama Amuit Apach. Kunate Yaka presidente Chileñani, vicepresidente, diputados, senadores Niawa, Asutenacotre, Ñaut Atajani. Pero Kunz Muntanja, Bolivia Marcasa Nairaro Mistaña. ¿No? Hayukawa takataraki kilat kuyakana. Hayukamata hupanaka empieza aruskip oit aruj churata hupanaka ars apjara kilat kuyakana. Arut aweñani peculsonia pequesunia humarun tatata peculsonia hayukamaya. Carlos Condori, muy buenas tardes, Gilata Freddy desde aquí, Curahuara de Carangas, toqueta hupa arunt anirax to Gilata Carlos Condori humas arunt atarakitao. Hayuka karaki segundino chino huanca que cantan ahora que dirigentes para que haniwa marpach irna kawayapkiti askil ham arsu para que se piñat cita que cantan era. Hayuka wakichawi hilat kuyakanan sichura hayupan sutip harus arunt anewap haraksmau pampisa romantewa chica esta siskara kiñani hilat kuyak.